Ya, empezamos. Ya, Yulisa, perfecto. Si ustedes lo piden, está bien. Bueno, entonces, ya. Entonces, esta primera capa que yo les digo es donde se concentran los contaminantes. Ya vamos a dividir, va a estar en la troposfera. Y en la troposfera misma, nosotros vamos a subdividir esta en otras capas, ¿ya? Y principalmente va a estar la troposfera libre, que va a ser la parte de arriba de la troposfera, y la capa de mezcla. La capa de mezcla también se conoce como capa límite, y esta capa límite es aquella capa en donde el aire todavía alcanza a tener interacción con la superficie terrestre, o sea, donde todavía está afecta con la rotación de la Tierra. ¿Cómo podemos ver la capa límite? Bueno, precisamente vamos a saber que la contaminación es relevante para el tema de la capa límite porque les voy a mostrar esta imagen. Contaminación en Santiago. Fíjense bien. ¿Qué es lo que vemos en esta foto, chicos? ¿Qué es esa línea perfecta que está ahí? ¿Qué se les ocurre que es? Bueno, esa precisamente es la capa límite. Ese es el tope de la capa límite. Entonces, vamos a ver que allí es en donde se van a contener o se van a concentrar la mayor cantidad de contaminantes durante ciertos horarios del día, ya principalmente en la noche, que es cuando esta capa se hace más pequeña. En el día, cuando ya llegan los rayos del sol, esta capa crece por concepto de temperatura, se rompe y se mezcla con la estratosfera alta y los gases digamos los contaminantes se dispersan con el aire que está arriba. ¿Ok? Entonces así funciona la capa, que es lo que van a ver ustedes mañana. Perfecto. Entonces vamos a hacer un breve repaso para la materia de la otra semana, perdón, para la prueba de la otra semana, y vamos a grabar por petición de sus compañeros, ¿ya? Vamos a presentar. Perfecto. Entonces, bueno, vimos nosotros en las últimas 4 o 5 clases que en la atmósfera habían ciertas fuerzas que determinaban su movimiento. ¿Ok? Voy a utilizar esto de acá. ¿Y por qué a nosotros nos importaban cuáles eran las fuerzas que influían sobre los movimientos de la atmósfera? Bueno, porque nosotros queríamos llegar a una especie de ecuación que determinara cuáles eran los movimientos de la atmósfera y en el caso de que hubiera aceleración o no. Entonces, todas estas fuerzas nos parecen llamativas porque el movimiento va a estar determinado por una ley que es la segunda ley de Newton, ¿cierto? Que dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Nosotros lo que hacemos acá en este caso es que despejamos la aceleración y la dejamos en términos de la sumatoria de fuerzas por unidad de masa. ¿Ya? Y esta entonces sería la forma de nuestra ecuación de movimiento, ¿ya? Entonces, para poder determinar cuál es la ecuación de movimiento en la atmósfera, necesitamos conocer cuáles son las fuerzas que influyen en el movimiento del aire, ¿ya? El movimiento del aire entonces va a estar dado por este A, que es un dVA dt, que es el cambio de la velocidad con el tiempo, ¿ya? Y la sumatoria de fuerzas que no sabemos cuáles son. ¿Ok? Lo que sí sabemos es que si es que nosotros estamos acá en la superficie terrestre, si es que yo estoy acá en mi casa parada y, por ejemplo, tengo la posibilidad de estar, no sé, suspendida en el aire o acá afecta los movimientos del aire, yo voy a sentir ciertas fuerzas, ¿cierto? Yo o cualquier elemento que esté aquí en la Tierra en un eje que inicialmente nosotros vamos a definir como cartesiano, ¿ya? Entonces vamos a tener un eje cartesiano que va a tener un eje X, un eje Y, y un eje, nada que ver, un eje Z y un eje Y, ¿cierto? Entonces, sobre este eje, si es que nosotros ponemos esto en la Tierra, ¿ya? Aquí mismo, acá abajo va a estar el pastito, en la Tierra. Nosotros vamos a sentir unas fuerzas que se van a llamar fuerzas reales.
que son las que vamos a sentir directamente por el hecho de estar aquí, de pertenecer a este lugar. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser estas fuerzas reales? Van a haber fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo. La fuerza de superficie va a ser, en este caso, la fuerza gradiente de presión. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Yo voy a estar aquí, ¿cierto? Y sobre mí van a actuar fuerzas en el entorno. ¿Por qué? Porque yo voy a estar rodeada de aire, ¿cierto? De gases. Y estos gases van a ejercer una presión sobre mí, una fuerza, digamos, de presión por unidad de área, que eso va a producir que yo, o en este caso el viento, se mueva. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, este primer movimiento o fuerza real va a ser la fuerza gradiente de presión. ¿Y cómo la escribimos? Bueno, luego de un desarrollo matemático que nosotros ya vimos, pudimos ver que la fuerza gradiente de presión se define como menos 1 partido ρ gradiente de P. ¿Qué es el gradiente de P o nabla P? Bueno, primero para eso tenemos que saber qué es el nabla. Y nabla es dA de X más dA de Y más dA de Z. ¿Ok? Entonces, si es que eso se multiplica con un producto punto por P, porque P es algo escalar, nos va a quedar que es un gradiente. Acuérdense que el gradiente se aplica cuando aplicamos un vector, que es el vector gradiente, sobre un escalar, que es la presión. Entonces, si aplicamos el gradiente sobre P, nos va a quedar que todo esto va a estar multiplicado por P. ¿Ya? Ahora, esto de acá es un vector, por lo tanto aquí nos falta el I tongo, el J tongo y el K tongo. ¿Ya? Entonces esto por esto nos va a quedar de P a de Z, perdón, de P a de X, y más de P a de Y, J, y más de P a de Z, K. Entonces esa es la fuerza gradiente de presión. Y todo esto multiplicado por menos 1 partido ρ. ¿Ya? Esa es nuestra primera fuerza, que acá está escrita de manera vectorial. Cuando está escrita de manera vectorial, esto tiene flechitas de vectores porque hay que descomponerlo en cada uno de sus ejes cartesianos, ¿ya? Entonces ahí tenemos la primera fuerza real, que es la fuerza gradiente de presión. Dato, la fuerza gradiente de presión es la única que produce movimiento en la atmósfera. Es la única capaz de empezar un movimiento en la atmósfera, de empezar a mover una masa de aire. Entonces, la única que puede comenzar o producir un movimiento entre masas de aire. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo inmediatamente, ¿ya? Movimiento. Entonces, ejemplo de esto. Ya, el ejemplo de esto va a ser el siguiente. Si es que yo tengo acá, entonces vamos a hacer un ejemplo de la fuerza gradiente de presión. Si es que yo tengo acá más temperatura, por ejemplo, tengo el suelo, ¿ya? Y aquí hay un árbol. Esto va a ser algo súper local. ¿Ya? Hay sol, está muy caluroso el día, ¿cierto? Y sucede que acá se va a calentar más que acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá no hay sombra y llega el sol directo a la superficie, por lo tanto hay más temperatura. Y acá hay sombra, no llega el sol porque está el árbol, y acá entonces hay menos temperatura. ¿Ok? ¿Qué es lo que creen ustedes que va a pasar acá con la presión? Si es que acá hay más temperatura, el aire va a empezar a subir. ¿Ya? Y si es que el aire comienza a subir, acá abajo se va a formar una baja presión.
¿cierto? ¿Por qué? Porque hay falta de aire acá. Cuando hay menos aire en un lugar, hay una baja presión. Y acá por otro lado, como hay menos temperatura, el aire va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque el aire pesa más cuando hay menos temperatura. Y acá se va a producir una alta presión. ¿Ok? ¿Y cómo funciona la fuerza gradiente de presión? Bueno, la fuerza gradiente de presión dice que en habla P partido ρ en signo menos va a ser igual a la fuerza gradiente de presión. Entonces, nosotros, está en su expresión vectorial. Para poder entender un ejemplo de la vida real, tenemos que pasarla a su parte por cada componente. Entonces, acá, cuando tenemos un ejemplo de este estilo, nosotros inmediatamente nos imaginamos un eje cartesiano. Entonces, acá voy a poner que para arriba está el Z, y voy a poner que para acá al lado, que por ejemplo, está acá el este, y acá está el oeste, está el eje X. Entonces, yo acá lo que tengo es un dp a dx. Tengo dp a dx. Entonces tengo el primer componente del gradiente de presión. Porque acá dp a di no hay y dp a dz tampoco. dp a dx por 1 partido ρ negativo. ¿Ya? Ok, entonces acá esta va a ser, solamente esa va a ser la fuerza gradiente de presión en el eje Y tomo. Entonces ahí ponen fuerza gradiente de presión en el eje X, ¿ya? Entonces, dp a dx, acá es positivo o negativo. Acá hay una baja, o sea, hay menos presión. Y acá hay una alta, o sea, hay más presión. ¿Ya? Mientras crece X, la presión aumenta o disminuye. Aumenta, súper. Entonces, dp a dx en este caso va a ser positivo. ¿Ya? Y algo positivo, ρ va a ser positivo también, ¿cierto? Por el signo negativo que está ahí, va a dar una fuerza gradiente de presión negativa en el eje X menor a 0, ¿ya? Y ahora veamos entonces, esto está en el eje X, ¿cierto? Entonces, si es que el gradiente de presión, que sería esta cosita, dP, en este caso, va hacia allá, ¿cierto? La fuerza gradiente de presión, que es menos 1 partido ρ gradiente de P, va a ser negativa y por lo tanto va a ser contrario en el eje X, va a ir hacia el otro lado. Conclusiones. El gradiente de presión va de la baja a la alta y la fuerza gradiente de presión va de la alta a la baja. ¿Cuándo ocurre eso? Siempre, en todos los casos, ¿ok? Esa es la ley, digamos, la enseñanza de este ejemplo acá. Entonces, el gradiente de presión no es lo mismo que la fuerza gradiente de presión. La fuerza gradiente de presión es en menos 1 partido ρ gradiente de presión. ¿Ya? Y el gradiente de presión entonces va a ir desde la baja hacia la alta. Esto es porque es algo obvio, ¿cierto? El gradiente siempre va a ir desde donde hay menos a más. En cambio, la fuerza gradiente de presión, como tiene un signo negativo al principio, va a ir desde la alta hacia la baja. Y esto nos va a servir después para entender Coriolis. ¿Ya? ¿Dudas? Ya, vamos a avanzar rapidito porque tenemos poco tiempo. Luego viene la fuerza gravitacional, que se produce netamente por la existencia de una gran masa de aire que nos tiene alojados en su superficie terrestre, ¿ya? Y esta gran masa de aire tiene una masa G que es infinitamente más grande que la masa que tenemos nosotros, por lo tanto, ejerce una fuerza hacia su centro, ¿ya? Porque todos los cuerpos tienen asociados una fuerza gravitacional, mientras más masa tenga un cuerpo, mayor fuerza va a ejercer sobre él. ¿Ok? Entonces, esto ya está explicado ya en el libro, se llega de una manera, pero no es nada difícil, ¿ya? Y se dice que existe una fuerza que va hacia el centro de la Tierra, ¿ok? Y esta fuerza va a estar dada por la constante gravitacional, por la masa de la Tierra, por el radio de la Tierra, ¿ya? Y esto de acá es el vector unitario R.
nada más que el vector unitario R, ¿ya? Eso quiere decir que va hacia el centro de la Tierra. Y esto entonces va a ser igual a G. G en superficie va a ser igual a ¿cuánto? A 9.8. Y a medida que vayamos subiendo en la atmósfera, va a ir cambiando según la distancia que nosotros tengamos con respecto al radio de la Tierra, pero eso, como vimos también en la clase, es muy poquito el cambio, ¿ok? 9.8, ¿cuánto? Esto es esta fuerza partido por masa, está en fuerza de, o sea, en unidad de aceleración, entonces metro partido segundo cuadrado. ¿Ok? Luego, otra fuerza fundamental en la Tierra son las fuerzas viscosas. Las fuerzas viscosas se producen cuando la atmósfera terrestre, o nosotros, o cualquier cosa que se deslice por sobre la superficie terrestre, va a sentir una fuerza que es opuesta al movimiento, ¿ya? De hecho, aquí parece que nos falta un signo negativo, si es que extraño por ahí un signo negativo, porque es opuesta al movimiento y quita aceleración a los movimientos. Entonces voy a verificarlo acá en el libro. Porque a veces cuando uno pasa las ecuaciones de un lado a otro, se pierden esas cositas. ¿Ya? Centrípeta no, eso es más abajo. Ahí está. Entonces, todo esto es... Ah, no, está bien el signo, ¿ok? Está súper bien el signo, así que tienen que considerarlo así tal cual está. Y esto nosotros en clases lo vimos descrito de una manera más grande, ¿cierto? Lo vimos escrito como d cuadrado 1, en el caso de FRX, lo vimos como d cuadrado u a dx cuadrado más d cuadrado u a dy cuadrado más d cuadrado u a dz cuadrado. ¿Ya? Por nu, que nu es el componente de viscosidad. ¿Ya? Pero esto es lo mismo que escribir el laplaciano de u, que es nabla al cuadrado por u. Ya esto lo vieron cuando ustedes estudiaron para el tema del operador nabla. ¿Ya? Lo importante de las fuerzas viscosas es que solamente es importante a nivel molecular, a nivel de cambios moleculares, ¿ya? Entonces, es tan pequeño este componente, ¿ya? Y esto de acá va a ser tan no lineal, que en general este componente va a ser un tanto despreciable para ciertos movimientos de la atmósfera, como por ejemplo para la escala sinóptica, esto se va a poder despreciar. Sin embargo, hay algunas capas de la Tierra en donde esto adquiere mucha relevancia. Cuando nosotros ya estamos, por ejemplo, en la capa límite, ya en los primeros metros de la atmósfera, o en particular en los primeros centímetros de la atmósfera, este factor de acá se va a volver casi el más importante de todo el movimiento. ¿Ya? Entonces tienen que tenerlo cuidado. Entonces las fuerzas viscosas van a ser importantes a nivel molecular y van a ser relevantes solo en algunos centímetros cercanos a la superficie terrestre. Es decir, como en esta capita de acá abajo. Solamente ahí. ¿Ya? No así como estos dos de acá arriba, que fuerza gravitacional es una fuerza de cuerpo y fuerza gradiente de presión una fuerza de superficie, pero estos dos son de órdenes de magnitud inmensos, sobre todo para la escala sinóptica. ¿Ok? Ya. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas? Ya, Vivi, gracias por responder. Entonces, seguimos. Dime, Yulisa, te escucho. O sea, te leo. Sí, primero centímetro. Sí. Ustedes leen en el libro, dice, para la atmósfera bajo los 100 kilómetros, nu es tan pequeño, es tan pequeña la viscosidad molecular que es despreciable para la atmósfera en esa capa, excepto para una pequeña capa de unos pequeños centímetros sobre la superficie terrestre, donde el viento vertical, perdón, el cizaño vertical del viento es muy largo. Eso. ¿Ya? Perfecto. Pero todo esto que acabamos de ver, las fuerzas reales, ocurren si es que nosotros estuviéramos ahí parados, ¿ya?
¿Y qué pasa? Newton estaría muy feliz si es que todo fuera de esa manera. Newton estaría pero fascinado porque en realidad a él le acomoda que las fuerzas o que la física sea clásica y que no tenga movimientos externos que le estén cambiando su dirección, ¿ya? Sin embargo, la vida no es tan simple, ¿ya? Y hay otras fuerzas que se imponen por el hecho de que la Tierra está en un sistema rotatorio. Si la Tierra no estuviera rotando, quizás solamente dependeríamos de las fuerzas reales, ¿ya? Pero la Tierra está constantemente cambiando su posición porque tiene rotación. ¿Qué quiere decir esto? Que estos vectores que nosotros tenemos en el eje cartesiano, por ejemplo, si este monito de acá, ese puntito, lo ponemos acá al medio, este va a tener un eje Z, que va a ser normal a la superficie, un eje Y, que va a ser que va a ir positivo hacia el norte, un eje X, que va a ir positivo hacia el este, ¿ya? Y esa sería como su distribución perfecta para las fuerzas reales. Nosotros calculamos las fuerzas reales en este sistema cartesiano. Sin embargo, si es que nosotros estamos aquí afuera, vamos a ver que como la Tierra está rotando, estos ejes van a ir cambiando todo el tiempo. Y por lo tanto, si es que tenemos, por ejemplo, una velocidad de u a dt, ¿ya? Vamos a tener que dividir este de u a dt como, por ejemplo, un de u a dt por y tongo, que sería en este caso, por ejemplo, si es que tuviéramos una velocidad en el eje X, una velocidad b con componente en el eje X, u, y tongo sería este eje de acá, el unitario del X, pero esto está variando en el tiempo, ¿cierto? Pero esto también está variando en el tiempo, así que esto hay que sumarle un, por regla de la cadena, u por di y tongo a dt, ¿ya? Esto es lo que sucede cuando nosotros estamos considerando un sistema rotatorio, ¿ya? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero a nivel así como intuitivo, nosotros podemos ver que si es que esta persona está aquí, se va a dar cuenta que la rotación va a tener dos efectos importantes en la Tierra. Este es el meme que vimos la semana pasada que me encanta, que ahora lo agregué en la diapositiva porque dice, Fido, quieto, quédate exactamente en ese lugar. Y si es que Fido se queda exactamente en ese lugar, se va a ir volando o van a pasar un montón de cosas porque la Tierra tiene rotación, tiene traslación y entonces nosotros estamos cualquier cosa menos quietos, ¿ya? Nosotros en general no, aunque yo esté aquí sentada, lo que igual estoy teniendo una velocidad relativa porque la Tierra está rotando y también tiene un movimiento de traslación en torno al Sol. Entonces, si es que le dicen a Fido que se quede quieto, se va a quedar en una parte del espacio solito porque el planeta se va a mover. Entonces, aparecen las fuerzas, las fuerzas aparentes y que lo que hacemos es que incorporamos el sistema no inercial, ¿ya? Pero transformamos esta fuerza, o sea, a través de estas fuerzas que pertenecen a un sistema no inercial, las traspasamos a unas fuerzas aparentes, que lo que van a hacer es permitirnos seguir utilizando la segunda ley de Newton, ¿ya? Maravilloso. Entonces, perfecto. Sí, para esta parte, si lo quieren entender mejor, el punto 1.5 del Holton explica, tiene un breve texto, un breve párrafo en donde lo explica con mejores palabras, pero en realidad no es nada más complicado que eso, ¿ya? Entonces, pero acá dice, la manera más satisfactoria de incluir los efectos de la aceleración por rotación es introducir fuerzas aparentes en la segunda ley de Newton. Estas fuerzas aparentes son las reacciones inerciales que surgen a través de la aceleración producida por la rotación. ¿Ok? Estas dos fuerzas entonces son principalmente la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. ¿Cómo se produce en cada una de ellas? Bueno, la fuerza, si es que yo dibujo acá un planeta, ya, que está rotando hacia allá, y yo estoy aquí, ya, esto va a estar rotando. Esto, si es que yo pongo ese disco acá, así como en un eje 2D, y tengo acá a mi posición acá, mi posición constantemente va a ir cambiando. Yo voy a estar, por ejemplo, ahí con una velocidad tangencial así,
después voy a tener una velocidad tangencial así, etcétera, etcétera. Y esto entonces va a decir que tal como existe el movimiento rotatorio uniforme, que se acuerdan que lo vieron en la media, ¿ya? Que había una velocidad tangencial, etcétera. En base a eso se produce algo que se conoce como fuerza de aceleración, la aceleración centrífuga o la aceleración centrípeta, ¿ya? En este caso, si es que yo estoy posicionada aquí adentro, lo que voy a sentir es una fuerza centrípeta hacia adentro, si es que yo estoy en un marco de referencia inercial. Pero si es que yo estoy desde acá afuera viendo qué es lo que le pasa a esta persona acá, lo que voy a ver es que esta persona constantemente quiere como escapar de la Tierra. Yo digo, oye, no, se va a escapar, y no se escapa por alguna razón. Después, hoy se va a escapar de nuevo, y no, no se escapa. ¿Qué está pasando? Hay una fuerza, según esta persona de aquí afuera, que constantemente quiere hacer que este elemento salga de la Tierra. Y entonces, esta es la fuerza centrífuga, ¿ya? Que va a ser igual a la fuerza centrípeta, pero con dirección opuesta. Entonces la fuerza centrífuga va a definirse como menos omega cuadrado R. ¿Ok? Por otro lado, la fuerza de Coriolis, entonces ya tenemos la fuerza centrífuga. Es como que todo el rato yo me quiero escapar porque la Tierra es redonda. Vivi, dime. Ya, el movimiento inercial es el movimiento inercial es cuando nosotros estamos fijos en la Tierra. Cuando yo estoy acá en un marco fijo y no tengo considerado estos elementos, digamos de rotacionales de la Tierra. Lo que hacemos nosotros, el marco no inercial, es aquel marco que nosotros vemos todas estas fuerzas que están produciendo un desvío en las trayectorias por el concepto de que la Tierra en donde tú estás, el marco en donde tú estás está rotando, está en movimiento relativo a tu movimiento. Y ese es el sistema de referencia no inercial que entonces del que surgen las fuerzas aparentes de Coriolis y centrífuga. En los textos que te mandé son los mismos que el Holton, entonces debiese estar bien explicado si es que son los del Barreiro, ¿ya? De todas maneras, dice acá, en la parte del libro, dice, marco de referencia no inercial y fuerzas aparentes. En la formulación de las leyes de la dinámica de la atmósfera es natural usar un sistema de referencia geocéntrico. Geocéntrico es aquí. Esto es como geocéntrico, es como decir, soy el centro del mundo y no está pasando nada, ¿ya? Pero no es así, porque la Tierra está rotando. Ya, esto es un sistema de referencia que está quieto con respecto a la Tierra rotando. Entonces yo estoy quieta, pero estoy quieta acá adentro nomás, o sea, es como yo estoy ahora. La primera ley de Newton del movimiento establece que una masa en movimiento uniforme relativo a un sistema de coordenadas fijo en el espacio se va a mantener en movimiento relativo en ausencia de cualquier fuerza, o sea, la fuerza de inercia. Es que está aquí con una velocidad cualquiera, una velocidad v y no tiene una aceleración, va a mantener su movimiento en presencia si es que no hay roce. ¿Ya? Es claro entonces que un objeto quieto en movimiento uniforme relativo con respecto a la Tierra rotatoria no está quieto con respecto a un movimiento fijo en el espacio, o sea, un sistema fijo en el espacio. O sea, ¿qué pasa si yo ahora estoy acá afuera y me pongo acá el sistema coordenado? Tengo un Z, tengo un X y tengo un Y y lo pongo acá afuera. Y digo, ya, yo me pongo acá, ya, y acá está la Vivi. Yo estoy acá quieta en el espacio. Yo estoy quieta. Yo sí estoy quieta. Pero la Vivi está quieta acá también. La Vivi está sentada aquí. Pero ¿qué voy a ver acá yo? ¿Que la Vivi está quieta o se está moviendo? No, pues yo desde el espacio voy a ver que la Vivi se está moviendo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la Tierra está rotando. Y como la Tierra está rotando, entonces la Vivi tiene movimientos relacionados con fuerzas reales y también tiene movimientos creados por fuerzas aparentes que se producen por la rotación de la Tierra. Cuando estamos en un sistema fijo le llamamos inercial, ¿ya? Y cuando estamos en un sistema fijo afuera en el espacio es no inercial. Esa es la diferencia. ¿Ok? Luego dice, ya. Sin embargo, un sistema de referencia geocéntrico es un sistema la segunda ley de Newton de movimiento solamente puede ser aplicado en un sistema
que está acelerando sus coordenadas, deben ser tomadas en cuenta este sistema que está cambiando sus coordenadas, ¿ya? La manera más satisfactoria de incluir estos efectos es introduciendo fuerzas aparentes. Entonces introducimos la fuerza centrífuga y ahora entonces vamos a considerar la fuerza de Coriolis. ¿Ya, Vivi? ¿Dudas? ¿Te quedó más claro o te quedaste más enredada? Ya, perfecto. No, sí, no es, en realidad no es tan directo, o sea, no es tan fácil, pero traten de verlos, traten de no complicarse la vida, ¿ya? Este sistema de acá no es suficiente, necesitamos considerar la rotación y para considerar la rotación incorporamos estas dos fuerzas. Y eso es todo lo que hay que tener claro, ¿ya? Seguimos. Bueno, y la fuerza de Coriolis, ¿cuál es la diferencia que tiene con la fuerza centrífuga? La fuerza centrífuga se produce netamente por existir en la Tierra, ¿ya? Si yo estoy acá, por ejemplo, en este lugar, ¿ya? Acá lo que se hace es tomar la distancia hasta el eje de la Tierra, que es el R, ¿ya? Tomar la velocidad omega, y ahí voy a tener una fuerza centrífuga que me va a tirar hacia afuera, ¿ya? Entonces la fuerza centrífuga ocurre por existir. La fuerza de Coriolis no. La fuerza de Coriolis se produce por la existencia de una aceleración, disculpa, por la existencia de un movimiento que produce un desvío en la trayectoria por la rotación de la Tierra. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar, acá me faltó, me quedé corta en esta ecuación, ¿cierto? Me quedé requete corta, porque me faltan hartos valores ahí. Me faltan todos los componentes de Coriolis. Entonces, eso está aquí. O sea, acá es 2 omega seno de phi, 2 omega b, seno de phi, ¿cierto? Más, menos 2 omega menos 2 omega w coseno de phi más v partido a tangente de phi, tangente de phi menos w partido. Ahí sí. ¿Ya? Entonces vamos a agarrar estas componentes y nos vamos a ir a la otra diapositiva para hacer otro ejemplo con Coriolis. Bueno, ¿cómo funciona entonces? La fuerza centrífuga solo ocurre por existir, pero la fuerza de Coriolis es un efecto que se produce en las trayectorias de los movimientos, ¿ya? Es una alteración a las trayectorias de los movimientos que se produce por la rotación de la Tierra. ¿Cómo eso? Bueno, vamos a hacer acá un segmento de tierra. Me quedó feo. Vamos a hacer aquí un segmento de tierra, ¿ya? Y sucede que acá está el ecuador. Acá entonces está la línea del ecuador, ¿ya? Y aquí hay una personita y aquí hay otra personita. Acá está la latitud 0 grados y acá está la latitud 35. ¿Ya? Entonces, bueno, Coriolis, ¿qué pasa si es que yo tengo un elemento, por ejemplo, aquí? ¿Ya? Y acá acuérdense que tenemos imagínense que acá tengo un anillo de latitud. Entonces acá tengo una partícula de fluido. ¿Y acá qué voy a tener? Voy a tener un eje coordenado, ¿cierto? Voy a tener una fuerza, una velocidad vertical en el eje Z. Voy a tener un eje Y. Voy a tener acá un eje Y. Para arriba un eje Z. Y hacia el eje
este-oeste, hacia el este, un eje X. Y acá que voy a tener lo mismo, un eje Y hacia el norte, un eje X hacia el este, y un eje Z hacia el Y que le ponemos un puntito como que sale, hacia normal a esa dirección. ¿Ya? Ahí sí. Ah, pucha. Ya, ya no se borra tampoco la cosa. No hay problema. Entonces, hacia allá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros hacemos, por ejemplo, acá en la latitud media, en la latitud, no sé, 20? ¿Ya? ¿Qué pasa si es que nosotros impulsamos este elemento, por ejemplo, desde aquí hasta hacia una latitud que queda en el 35? Y le ponemos un eje recto, una línea recta de lado a lado. Por ejemplo, aquí vamos a poner aquí el eje 35 en un mismo meridiano. ¿Qué pasa si es que yo quiero que esta partícula vaya desde allá hacia allá? Le voy a inculcar una velocidad v, ¿cierto? Porque va a ser una velocidad en el eje y la velocidad en el eje y es v, porque u va a ser 0, ¿cierto? En ese ejemplo u va a ser 0, w va a ser 0 y v va a ser mayor que 0. Entonces, si vamos a las ecuaciones de Coriolis y buscamos cuáles son las ecuaciones que tienen b, vamos a ver que de u a dt tiene un b, ¿cierto? Acá también hay un b. Vemos que de b a dt no tiene b, así que chao, esta ecuación inmediatamente está descartada. Y vemos que de w a dt tampoco tiene b, así que también está descartada. ¿Ya? Y acá arriba, entonces, este ítem es 0, este v y uw son los términos métricos que son no lineales, también son despreciables, y nos vamos a quedar con que de u a dt va a ser igual a 2 omega b seno de phi. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo acá una partícula que yo le doy un impulso o una velocidad v a ese movimiento, ese movimiento va a tener asociado un desplazamiento un desvío a su trayectoria inicial asociado a una aceleración en el eje U. Es decir, va a tirar la partícula, la va a desviar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? O sea, esta partícula, si es que la Tierra está rotando hacia allá, va hacia allá y quiere llegar, por ejemplo, desde esta zona hasta esta zona y va en línea recta. Si es que esta partícula sigue una línea recta, ¿va a llegar a esa zona, sí o no? A la zona que quiere llegar tomando esta línea recta. Chicos, ¿están ahí? No, porque hay rotación de la Tierra, ¿cierto? Este movimiento se va a desviar hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Hacia qué lugar? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda? Va a depender de qué. ¿De 2? No. ¿De omega? Tampoco. ¿De b? Tampoco, porque esto es positivo. Esto es positivo, esto es positivo, esto también es positivo. Entonces, ¿de qué depende el signo de ese desvío? De la latitud, del seno a la latitud. ¿Ya? Si es que esto está, por ejemplo, en el hemisferio norte, son 20 grados norte, entonces seno de phi va a ser seno de 20 grados norte y eso va a ser positivo. Por lo tanto, todo este término en el hemisferio norte va a ser positivo. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que si el movimiento va hacia el norte con un U mayor a 0, perdón, con un B mayor a 0, este elemento se va a desviar con una aceleración en el eje X positiva, es decir, un du a dt. El cambio de U con respecto a t va a ser positivo, o sea, U inicial va a ser 0 y U final va a ser algún elemento que va a ser mayor que 0. Por lo tanto, a medida que esto vaya moviéndose hacia esta latitud, se va a desviar hacia la derecha.
Entonces, regla. En el hemisferio norte, los elementos se desvían hacia la derecha por, por Coriolis. Y hacia el hemisferio sur, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque este signo de acá cambia. Ahí tienen que poner menos a la izquierda. Ahí tienen que ponerle menos la latitud en el sur. ¿Ya? ¿Dudas o todo claro? Ya, gracias, Arlet. Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos las fuerzas reales, las fuerzas aparentes y las conocemos de manera cualitativa, ¿ok? Ahora, queremos entender matemática y físicamente cómo es que podemos llegar a la expresión de las ecuaciones de movimiento, entendiendo un poquito sobre la naturaleza de los movimientos en la Tierra, ¿ya? Los movimientos en la Tierra se dividen en dos. Están los movimientos eulerianos y los movimientos lagrangianos. Entonces, en esta ecuación de acá, los movimientos eulerianos o eulerianos, depende de la persona que lo diga, los movimientos eulerianos van a ser aquellos que se producen de manera local. Entonces, de T a dt, en este caso, suponiendo un ejemplo para la temperatura, un campo de temperatura, de T a dt en derivadas parciales va a ser un cambio euleriano o cambio local. ¿Ya? Es decir, si tengo acá una isla y acá tengo una estación, ¿ya? Y acá tengo un barquito que está tirando humito y está en el mar. Este barco tiene movimiento asociado a un viento, ¿ya? El cambio lagrangiano va a ser, perdón, euleriano va a ser lo que ocurra en la estación. Es decir, es un cambio local. Euleriano. Euleriano. Ya. Por otro lado, tenemos que está el cambio lagrangiano, que sería el cambio que tendría la estación del barco. ¿Ya? Eso se va a llamar lagrangiano, que es un cambio total o un cambio lagrangiano. Entonces así vamos a nosotros definir los vientos, perdón, los movimientos matemáticamente. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cómo se relacionan unos con otros? Bueno, para eso lo que hacemos nosotros es que expandimos esta ecuación lagrangiana en su componente de cambio euleriano y en su componente de cambio digamos, del espacio con el tiempo. Entonces acá expandimos esta expresión, primero el de t a dt, que es el cambio local en un solo lugar, y el cambio en el espacio de una variable. Entonces está de t a de x por dx a dt, de t a de y por dy a dt, y de t a de z por dz a dt. De x a dt es u, de y a dt es b, y de z de t es w. Si es que nosotros analizamos bien esta expresión, nos vamos a dar cuenta que esto no es nada más ni nada menos que b, o sea, decir u, b, w, b, total en vector, punto gradiente de t. Gradiente de t es de t a de x más de t a de y más de t a de z. Y eso va a ser entonces el gradiente de t. Y esta expresión de acá, chicos, se conoce como a términos vectivos. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar el movimiento local con el movimiento total a través del término advectivo? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas? Escucha, yo quiero hacer ejercicio, no estamos yendo en toda la materia. ¿Pasamos a los ejercicios o quieren que sigamos repasando? Ya, vale.
¿Dudas con esta materia o está clara? Ya, perfecto. Entonces este es el elemento total. Luego esto mismo se aplica a si es que nosotros aplicamos esta misma definición a un sistema rotatorio, vamos a llegar que el cambio de una variable con respecto al tiempo se va a diferenciar en un cambio local más un cambio rotatorio que también va a estar relacionado con las fuerzas aparentes. Se van a dar cuenta también que si ustedes aplican esta expresión, esta definición del cambio de la derivada total en un sistema rotatorio y lo aplican al movimiento, es decir, a la velocidad, se van a poder percatar que vamos a llegar a una forma de la ecuación de movimiento que va a relacionar un marco rotatorio con un marco local, más las fuerzas aparentes que van a relacionar estos dos marcos, que adivinen qué, nos encontramos con Coriolis y con la fuerza y con la fuerza centrífuga. Así es que esa es como se conecta toda la materia en esta parte, ¿ya? Entonces, el cambio de la velocidad en un movimiento rotatorio va a ser igual a estos dos elementos, que van a ser las fuerzas aparentes. La fuerza centrífuga se va a mezclar con la gravedad, va a estar acá, y por otro lado, las fuerzas reales que están en du de t van a ser gradiente de presión, gravedad y fuerzas viscosas o fuerzas de roce. ¿Ya? En base a eso, entonces, vamos a poder dividir nuestras ecuaciones de momentum en tres, ¿ya? En términos de en términos de las fuerzas aparentes y las fuerzas reales, y también tenemos que aplicar esas mismas ecuaciones de movimiento, pero para un sistema en coordenadas esféricas, y si es que lo pasamos a coordenadas esféricas, vamos a llegar a los mismos términos que obtuvimos cuando despejamos Coriolis al principio, ¿ya? Y para eso, entonces, definimos que el cambio de una variable, en este caso la velocidad con respecto al tiempo, va a ser igual a itongo por du de t, que esta es la variable local, más u por di a dt, de itongo a dt, que este es el cambio rotatorio. Y en base a eso, entonces, llegamos a estos elementos de acá, que son los famosos son los famosos términos métricos que vamos a ver después, o ya vimos en realidad que se anulan. Si es que reemplazamos ahora en esta expresión de acá el du a dt por las fuerzas reales y las fuerzas aparentes que ya vimos, nos va a quedar esta expresión de acá, que es finalmente la ecuación de movimiento en los tres ejes, eje X, eje Y y eje Z, para un sistema rotatorio en coordenadas esféricas. Entonces acá una pregunta de prueba que va a entrar sí o sí es que ustedes tienen que en esta figura identificar cuál es cuál, ponerle nombre a los distintos términos de esta ecuación. Esta es la aceleración la aceleración horizontal o la aceleración en el eje X o la aceleración zonal. Estos son los términos métricos. Esta es la fuerza gradiente de presión en el eje X. Coriolis, Ross. Aceleración meridional, términos métricos. Aceleración, perdón, fuerza gradiente de presión. Coriolis, Ross. Vertical. Esto es aceleración vertical, términos métricos, gradiente de presión, gravedad, Coriolis y fuerza de Ross. ¿Ya? Finalmente, si es que nosotros acá hacemos un análisis de escala para la escala sinóptica, se nos van los términos métricos, se nos va la aceleración, que es un término de magnitud menor que la fuerza gradiente de presión, se nos van los roces, ¿ya? Y nos queda un balance entre la fuerza gradiente de presión y Coriolis, de esta manera. Solamente nos quedan esos dos ahí, y solamente nos quedan estos dos aquí, ¿ya? En el eje Y, si es que hacemos un análisis de escala, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría G, y nos quedaría la fuerza gradiente de presión vertical, que esto es el balance hidrostático, que era lo que les preguntaba hoy día en el test. Eso ya lo vimos. ¿Ya? Entonces, si nos quedamos con estos términos de acá y reemplazamos F, el parámetro Coriolis 2 omega seno Fi, nos va a quedar que la ecuación en el eje X es esta de acá, y la ecuación en el eje Y es esta de acá, ¿ya? Donde menos FB va a ser igual a menos 1 partido ρ de P de X, y FU va a ser igual a menos 1 partido ρ de P de Y. Es decir, la velocidad meridional
se va a relacionar con el gradiente horizontal de presión y la velocidad zonal se va a relacionar con el gradiente meridional de presión. Así que nosotros despejamos la velocidad, entonces nos queda de la siguiente manera, y esta velocidad escrita en forma vectorial se conoce como viento geostrófico. ¿Ya? ¿Dudas ahí? Ahí ya se pone fácil. Ya, vamos a los ejercicios entonces para que alcancemos los últimos minutos. Ejercicios. ¿En qué lugares no se puede aplicar la aproximación geostrófica? O sea, ¿en qué lugares no se pueden sacar o despreciar todos esos términos que acabamos de despreciar? Entonces yo les voy a poner algunos casos. En los primeros centímetros de la atmósfera, ¿se puede aplicar la aproximación geostrófica? ¿Sí o no? ¿Se puede aplicar la ecuación geostrófica a los primeros centímetros de la atmósfera mirando esta ecuación? No, ¿por qué no? Es muy pequeño que. Ya, es muy pequeña la distancia. ¿Para qué? ¿Para que Coriolis sea importante? Ya, eso puede ser que el número de Rocky sea muy pequeño, o muy, sí, muy pequeño. Ya, pero esa no es la razón. La razón es que en los primeros centímetros de la atmósfera, este factor de acá ya no es despreciable. Entonces ya no hay balance geostrófico. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce se vuelve importante. ¿Ya? Entonces la primera es no. La segunda, en la línea al ecuador, ¿se puede aplicar la aproximación geostrófica o el balance geostrófico en el ecuador? Sí, no, ¿y por qué? ¿Están ahí, chiquillos? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el ecuador phi es cero. Y por lo tanto, seno de phi también es cero y f es cero. Perfecto, Vivi. Entonces en el ecuador tampoco. ¿Ya? En latitudes medias. ¿Sí o no? En latitudes medias, sí, ¿cierto? Y en la tasa del WC, ¿sí o no? Se pegó esto. Tasa de WC, no. ¿Por qué? Porque Coriolis también se hace cero. En comparación a la aceleración, en la tasa del WC la aceleración es grande. ¿Ya? No se puede despreciar. Ya, dice acá, deriva la relación omega cruz R igual a menos 2 omega R cuadrado. ¿Ya? Y eso es simplemente cálculo vectorial. Entonces aquí hay una regla que se llama backup, que es para A cruz B cruz C. Backup. Entonces en este caso queda B a C B punto B por A, o sea, B cuadrado,
ya, BAC.CR backup menos CAB. C por A por R. C por A por B. Ah, R omega cuadrado, no. Y acá tenemos un problema de un signo. BAC menos CAB. Entonces la solución a esto es que ustedes van al libro y van al curso, van a materiales y van a encontrar un libro que se llama Soluciones del Holton. Y acá en Soluciones del Holton, que yo ya lo tengo aquí, escritorio, papers, libros. Acá. Van a poder encontrar ejercicios hechos. Entonces esto les va a ayudar a ustedes para poder ejercitar para la otra semana. Muy probablemente vaya a entrar uno de estos ejercicios. ¿Ya? Entonces ese ejercicio en particular, el que estamos haciendo ahora, estoy confundida con el signo, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá cómo lo hicieron ellos con el signo, con el backup. Y eso está en la solución del 2, capítulo 2. Entonces acá está. Entonces, backup es, ellos lo hicieron distinto. Y les da el tiro. Quizás la regla backup es con suma. Entonces, regla backup. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Y chicas? Ahí está. Esta es la regla backup. Ya. Ya, Vivi. ¿En qué te pegaste? Entonces, acá tenemos que backup es A.C por B. Sí, A.C por B. Entonces, A.C por B menos, ¿es menos o más? Es menos. C.A por B. R.A por B. Ok. Entonces, acá queda ya. Ok, ya entendí. Ya, chicos, ya entendí el ejercicio. Sucede que acá hay un producto cruz, perdón, un producto punto. Entonces, para eso voy a ir a ecuación. Y ponemos acá producto punto. Y acá también otro producto punto. Porque la regla es esta. No se pegó nada. La regla es esta de aquí. Esa es la regla, ¿ok? Entonces dice, ya, A cruz B punto C es igual a B A punto C, entonces B es omega de A punto C, y A punto C es este por este, o sea, el punto va acá, ya, menos C por A punto B. A punto B es este punto este.
¿Ya? Perfecto. Pero, ¿qué pasa? Que veamos cómo son los vectores y cómo se comportan los productos puntos si es que hay, si es que son paralelos o no. Entonces, productos puntos paralelos. Ya. Cuando un producto punto es paralelo a otro, simplemente esto se transforma en una multiplicación. Entonces, este segundo elemento va a quedar R omega cuadrado. Este de acá. Menos R omega cuadrado. Pero el primero es omega punto R por omega. Y omega punto R, ¿son paralelos o son perpendiculares? Vamos a ver. Entonces ponen puntero, pluma, y aquí ponen la Tierra, la rotación, cada vez peor. La Tierra, la rotación, para allá. Y acá, ¿hacia dónde apunta el vector omega, el vector velocidad? Hacia arriba. ¿Y hacia dónde apunta R? Hacia el lado. ¿Son perpendiculares o son paralelos? ¿Perpendiculares o paralelos? Perpendicular. Ya, gracias, chiquillo. ¿Y qué quiere decir que sean perpendicular? Que el eje entre los dos es de 90 grados. Y un producto un producto punto se define como la magnitud de los vectores, que sería omega, R, magnitud de omega, magnitud de R por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Y coseno de 90 es... Yo sé cuál es la respuesta, pero veámoslo. Pi partido 180 por 90, 0. 6.2 elevado a menos 17. 0. Por lo tanto, el producto punto entre dos vectores que son perpendiculares es 0. Y este primer elemento es 0. Y nos queda solamente que este producto cruz de producto cruz va a ser igual a el segundo término, que va a ser menos omega cuadrado R, que es eso de allá. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Ya, chiquillo, vamos a hacer este entonces ahora. ¿Qué dice? La temperatura en un punto a 50 kilómetros al norte de una estación. Entonces acá tenemos una estación y acá tenemos un punto que está a 50 kilómetros al norte. 50 kilómetros al norte. La temperatura en un punto 50 kilómetros al norte de la estación es 3 grados Celsius más frío que la estación. Entonces acá hay menos 3 grados, hay T menos 3 y acá hay T. If the wind is blowing from the northeast, ya si el viento está fluyendo, o sea, está soplando desde el noreste, desde el noreste, desde acá, a B vector, porque es un vector, 20, una magnitud de vector, 20 metros partido por segundo, y el aire está siendo calentado por la radiación. Anda, la osa. No, está bien. Y el aire está siendo calentado por radiación a una tasa de, esto es de T,
Perdón, chiquillos. Ahora sí. Y el aire está siendo calentado a una tasa de 1 grado Celsius por hora. Es decir, el cambio de la temperatura con el tiempo, de T a dt, el cambio lagrangiano, porque está siguiendo la parcela de aire, va a ser igual a 1 grado Celsius, ¿ya? Está siendo calentado a una tasa positiva, o sea, está calentándose con una radiación de 1 grado Celsius por hora. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es el cambio local de temperatura en la estación? ¿Cuál es la temperatura aquí? ¿Ya? ¿Qué ecuación se le ocurre que usemos? ¿Están ahí? ¿Me oyen? O quizá yo no estoy viendo el chat. A ver. Ahí está. Sí, no estaba viendo el chat. Pensando, ya. Ya no se le ocurre, no importa. Bueno, fíjense que acá tenemos una tasa de cambio total. Tenemos una tasa de cambio total. Tenemos un dt a d, tenemos un dt a di. Dt a di. Ya, el dt a di en este caso es -3. -3 partido por 50 kilómetros. -3 grados Celsius partido por kilómetro. Tenemos un dt a di, tenemos un b, tenemos un u y un b. Tenemos un u y tenemos un b. Ya. No sabemos cuáles son, pero podemos obtenerlos. Ya, entonces, lo que queremos saber acá es dt, dice, ¿cuál es el cambio local de temperatura de la estación? Entonces, lo que yo les recomiendo usar es el cambio total de la temperatura. El cambio a través de la ecuación del cambio total de la temperatura escrita en términos de su advección. Entonces vamos a usar la ecuación de T a dt va a ser igual a dt a dt más b. Esta cuestión hoy día no funciona tanto, chiquillos. Por eso. Ya, punto t. Punto gradiente de t. Esa es la ecuación que vamos a usar. ¿Ya? Entonces, ¿tengo dt a dt? Sí, porque es la tasa de calentamiento con el tiempo. dt a dt, 1 grado Celsius por hora. dt a dt local no lo tengo. Eso es lo que quiero obtener. V sí lo tengo. Y gradiente de t sí lo tengo. Entonces, ahora reemplacemos todos estos factores. Tenemos el gradiente de temperatura, tenemos que el gradiente de temperatura es solamente vertical, por lo tanto nos vamos a quedar con el eje vertical de esta ecuación y nos va a quedar que dt, perdón, ya lo escribí así, dt a dt, que es lo que queremos buscar, va a ser igual a dt a dt menos esto expresado en sus componentes, ¿ya? U punto t a dx más b punto dt a di más w punto, uy no, mi mouse hoy día no está bueno, dt a dz. ¿Ya? ¿Qué elementos se borran de esta ecuación?
Este ya lo tenemos, ¿cierto? Por el calentamiento radiativo. Tenemos U sí lo tenemos. Sí, porque B tiene componente U y B. Tiene componente U y B esta velocidad. Entonces, U sí hay. De T a dx hay. No, ¿cierto? Porque la temperatura solamente varía con I. Entonces, de T a dx no hay. La temperatura solamente varía con I, y de T a di. B. Eso arriba, esa flecha arriba no va porque eso no es vector. Ahí sí. B, ¿existe? Sí, sí hay B, porque esta velocidad se compone de un eje Y, pero si no hay es cero. Claro, todo esto es cero. Se anula S. ¿Ya? Pero este de acá al lado todavía no puede ser positivo. B de T a de I. Ya, de T a de I sí hay, y B también hay. Así que aquí nos queda este término. W hay, no. De T a de Z hay, tampoco. Entonces esta ecuación se nos simplifica a lo siguiente. Ya. ¿Sí? De T a de T va a ser igual a dt a dt. Este es el calentamiento radiativo. Menos V por dt a di. Perfecto. Ahí ya está más simplificado. Dt a dt es, dice que es 1 grado Celsius por hora. ¿Ya? Dt a di es 3 grados Celsius por 50 kilómetros. O 50 por 10 elevado a 3 metros. ¿Ya? B nos falta. ¿Cuánto es B? Si solamente tenemos la magnitud y tenemos, ¿qué más? Tenemos ¿qué otra cosa tenemos? ¿Cómo tenemos B, chiquillo? Esto es básico de viento. Acá hay un ángulo, ¿cierto? ¿Un ángulo de cuántos grados? Si ese viento viene el viento del noreste. Viento del noreste, dice, ¿cierto? Dice, y 20 grados Celsius noreste, sí. 45, sí, súper bien. Entonces, para obtener los elementos o los componentes de este viento, lo que hacemos es calcular a través de los senos y los cosenos. ¿Ya? Entonces, para obtener B, que es este de acá, lo que hacemos es determinar el seno B por el seno del ángulo. Entonces, B va a ser igual a la magnitud de B, ya sabemos cuál es, por el seno de 45. Y eso nos queda, tan, 20 por, a ver, primero cuánto es el seno de 45. Así. Ya. De 20. 14.14. Metros partido por segundo. Eso es B. Entonces tenemos todos los factores, pues ahora reemplacemos. Ya, dt a dt va a ser igual a dt a dt, que es 1 grado Celsius partido por hora. Ya dejémoslo en función de grados Celsius partido por hora. 1 menos B, que es 14.14, ya, por dt a di. Ya esto está en metro partido por segundo. Ah, y eso nos va a quedar en metro, en grados Celsius partido por segundo, así que de acá de adelante también tenemos que cambiarlo a partido por segundo, ¿ya? Esto está en hora, entonces para pasarlo a
para pasarlo a concepto de hora, es 1 grado Celsius por hora, quedaría 1 dividido en 1 grado Celsius partido hora, es 1 hora partido entre 1600 segundos. Y ahí se nos van las horas. Entonces, 1 dividido entre 1600 menos 14.14 por 3 dividido en 50 elevado a 3. No sé si esto va a resultar, ¿cierto? Y eso sería, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Ya, hay otra manera, podemos hacerlo manteniéndolo en hora, ¿ya? Porque acá esto de acá está en 3 grados Celsius partido por, la velocidad está en metro partido por segundo. ¿La velocidad está en metro partido por segundo? Sí, la velocidad está en metro partido por segundo. ¿Se les ocurre? Lo otro es que pasemos a metro partido hora, la velocidad, ¿ya? Entonces la velocidad está en 14. ¿Ya? Y la velocidad para pasarla a metro partido por metro partido segundo. Y para pasarla ahora es segundo partido de 1600 segundos partido en 1 hora. Y eso nos va a los segundos. Entonces nos queda metro partido hora. Entonces hay que multiplicar por 3600. Y ahí nos queda bien. Nos queda entonces que es dt a dt va a ser igual a menos 2.05. Menos 2.05 grados Celsius partido por hora. Y ahí nos dio. Ya, este ejercicio sí o sí va a entrar a la prueba. ¿Dudas? ¿O no entendieron nada? También puede ser. Ya, es que, ¿saben qué? Tienen que hacer ejercicio. Tienen que con el solucionario, ya a la Bibi le está costando. Esto está en el Holton, sí, está todo en el Holton. De hecho, en el Holton hay un ejercicio hecho que no va a entrar nada más difícil que ese ejercicio que está hecho. Este de acá. En esta misma parte, aquí está. Acá hay un ejercicio, miren, dice. Ejemplo, la superficie, ya. Por ejemplo, acá dice, la presión superficial disminuye a una razón de 3 hectopascales por 180 kilómetros en la dirección este. Un barco está humeando en la dirección desde el este a 10 kilómetros por hora y en el barco se mide una caída de la presión de 1 hectopascal por 3 horas. ¿Cuál es el cambio de la presión en una isla por la que el barco está pasando? Si es que tomamos, y ahí ellos dicen la respuesta, si es que tomamos el eje X orientado hacia el este, luego la tasa local de cambio de presión de la isla es dP a dt igual a dP a dt total menos U por dP a dt. dP a dt es la presión, el cambio de la presión observado en el barco. U es la velocidad que lleva el barco y entonces ellos reemplazan y llegan inmediatamente a la tasa de a una tasa de 1 hectopascal cada 6 horas en el cambio de la estación. Y así es simple. ¿Ok? Ya, sigamos entonces, hagan más ejercicios de esto y si quieren mañana después de la charla podemos quedarnos un ratito a revisarlo o a hacer otro ejercicio de esto si es que la Vivi mañana siguen así, mañana después de la charla seguimos con otro ejercicio, yo voy a encontrar uno más fácil. ¿Ya? Finalmente, este es el ejercicio que les puse la semana pasada, pero se los voy a cambiar. Vamos a poner esto así. Y con esto ya tenemos que terminar porque hay que trabajar.
Bueno, ahora también estoy trabajando con ustedes. Ya, lo vamos a poner así. Entonces, acá tenemos una alta y acá tenemos una baja. Pregunta, ¿hacia dónde va el viento si es que estamos en el hemisferio sur? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Considerando el balance geostrófico. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Consideremos el balance geostrófico. El balance geostrófico dice que el viento geostrófico va en el hemisferio sur a la izquierda de la fuerza gradiente de presión. Y el gradiente de presión yo sé que va de la baja a la alta, pero la fuerza gradiente de presión yo sé que va de la alta a la baja. ¿Por qué? Porque está con un signo negativo, ¿ya? Entonces, dice la ley, dice que el desvío o el viento geostrófico va a estar siempre a la izquierda en el hemisferio sur y a la derecha en el hemisferio norte. Entonces, en este caso, como el gradiente de presión va desde la alta hacia la baja y la izquierda es hacia arriba, el viento geostrófico va a ir hacia arriba. Y el viento geostrófico siempre tiene que ir paralelo a las isóbaras, no las cruza. ¿Ok? Y entonces en este ejemplo el viento geostrófico va hacia allá en el hemisferio sur. ¿Esto ocurre? Sí ocurre, de nuevo vamos a ir acá al windy y vamos a ver que en torno a las altas presiones el eje de la derecha siempre va a tener viento que va a ir hacia arriba. Entonces, por ejemplo, acá hay una alta. Esto es una alta, este es el anticiclón subtropical que está pero potentísimo. Y acá en su brazo derecho, ¿hacia dónde va el viento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿cierto? Y acá, ¿hacia dónde va? Hacia arriba, o sea, el viento geostrófico en movimientos de escala sinóptica sí se cumple en la atmósfera, ¿ya? Y esto es lo que podría entrar en la prueba. A lo más, si es que tenemos, por ejemplo, yo les doy el gradiente, ustedes tendrían que calcular el viento B. Ya, chiquillo, vale, dejémoslo hasta aquí y mañana después de la charla, entonces nos quedamos un ratito a hacer más ejercicio, ¿les parece?